Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Últimamente se han hecho encuestas y trabajos de campo sociológico para saber quiénes son los que tienen más opciones de trabajar frente a la pandemia cuando se pierde el trabajo y se busca. Y por supuesto los que menos chances tienen es los que se manejan en un nivel cultural y educativo inferior, que han tenido poco acceso a la educación, y esa gente casi no puede conseguir trabajo. Ahora, como cada quien puede encontrar en la vida un camino, y es evidente que el que no puede ser empleado puede ser obrero, y el que no puede ser obrero o empleado puede ser changarín, y siempre hay una utilidad para encontrar en la vida humana. También es cierto que esto nos lleva a reflexionar que por el hecho de haber concurrido a tener una formación universitaria o secundaria o terciaria de cualquier tipo, no siempre se está capacitado para tener una cultura general. Una cosa es ser mal educado porque se enseña mal, y otra cosa es mal aprendido por no haber prestado atención, y la tercera es no tener inquietud de investigar las verdades de lo que a uno le enseña. Cuando transcurría el año 1955, ya a finales de diciembre, la dictadura de Rojas y Aramburu tomó una determinación de sacar un decreto a los efectos de convalidar y destruir todo lo que había hecho el peronismo en función educativa y darle la oportunidad a que la empresa privada también pudiera otorgar títulos universitarios. Eran las postrimerías de diciembre del 55. No avanzaron más porque en el 56 ya hubo una resistencia universitaria. Los que habían apoyado el golpe de Estado, como el Partido Comunista, por ejemplo, se empezó a sublevar dentro de la universidad. Los propios radicales que estaban en parte del gobierno se empezaron a sublevar y a hablar de la reforma del 18. Y entonces se paró. Inmediatamente después de la división del radicalismo, y con el apoyo del pacto que hace Frigerio en Caracas con Perón para que los votos peronistas le permitieran a Frondizi ser presidente contra el candidato de Aramburu, que era Balbín, los radicales se dividen en la UCRI, que eran los seguidores mayoritariamente de la intransigencia, y la línea nacional que sostenía a Balbín. Se queda la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín, la Unión Cívica Radical Intransigente con Frondizi. Asume Frondizi en el 58 y ya en agosto del 58 manda un decreto para modificar el artículo 28 de una ley, la Ley de Enseñanza Universitaria. Todo esto desencadenaría luego, en la famosa ley de Domingo Arena, en una discusión muy fuerte a nivel universitario, donde se divide la Democracia Cristiana, partido que se había inventado allá en el 55 después de Córdoba, se dividen los propios radicales, y por supuesto el Partido Comunista también empieza a activar en los claustros universitarios, y se empieza a producir una protesta. Avanza esto a nivel secundario. La Federación de Estudiantes Metropolitanos, el FEMES, seguía órdenes de la FUA estaba en manos comunistas, la FUA y la FUBA, la Federación Universitaria Argentina, la Federación de Buenos Aires, y se empieza a producir, con muchos de nosotros que éramos jóvenes del secundario, pero que sabíamos que estábamos clausurados porque como hijos de peronistas no podíamos expresarnos por el 41-61, pero que sentíamos que la aparición de la enseñanza libre atentaba contra lo que Perón nos había enseñado, tomamos partido sin ninguna discusión sobre la laica, y este periodista fue allá cuando nacía Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, que nació el 2 de abril de 1959, fue partícipe como delegado de las discusiones de laica y libre que llevaron a duras peleas, incluso lamentablemente con muertos, con 9 meses de colegios tomados y una serie de situaciones. Y aquella vez nosotros
levantamos las manos en una asamblea de Federación de Estudiantes Metropolitanos para pedir que no nos pusieran a Sarmiento, porque salíamos a pedir con unas alcancías para la campaña y repartíamos una foto de Sarmiento, y nosotros, que teníamos una posición ya tomada con Sarmiento, queríamos evitar que eso ocurriera. Por supuesto, perdimos la votación ampliamente, porque todo el sector de la izquierda levantaba la bandera de Sarmiento también como el gran maestro de la Argentina. Ayer, el presidente de la República Argentina, supuestamente en una conferencia magistral, comete un error que no se puede cometer, porque él fue criado con su padre adoptivo, que fue juez, y además era dirigente radical, y estoy seguro que alguna vez le debe haber hablado de Hipólito Yrigoyen. Entonces no puede decir el presidente, como si tal cosa, que se le debe a Sarmiento el guardapolvo blanco. El guardapolvo blanco es de 1919, ya se había muerto Sarmiento hacía mucho tiempo. Y es un trabajo de mucha gente que empezó a protestar para que la ropa no fuera diferenciada y el alumno no se sintiera marginado según iba a la escuela pública vestido, y entonces, basándose en la idea de la pulcritud del uniforme blanco de los médicos, se optó por la idea del guardapolvo blanco. Y fue el presidente Hipólito Yrigoyen el que puso el uso obligatorio del guardapolvo blanco. Entonces, si el presidente se equivoca, los asesores no se pueden equivocar. Si los asesores no le dicen nada, y nadie le dice nada, y el secretario de Cultura no dice nada, ni nadie le marca esto a Alberto Fernández, nosotros sí lo queremos hacer porque nos parece una barbaridad que cometa este tipo de errores, habida cuenta que no son errores de un desinformado. Supuestamente tiene un título de abogado, cursó la universidad, y él puede defender a Sarmiento, es un problema del presidente. Él puede entender que Sarmiento hizo algo por la enseñanza, es un problema de él y de todos aquellos que lo creen. Es respetable. Lo que no se puede es confundir. Sarmiento nunca tuvo la ocurrencia de ponerle un delantal a las niñas o un guardapolvo a los jóvenes, porque lo que menos le interesaba era prácticamente el estudiante. Pero más allá de esto, el presidente argentino le adjudicó a Faustino Sarmiento en Chile. Yo les cuento, los chilenos cada vez que se enojan con nosotros tiran al Mapocho, uno de los ríos que tienen, la imagen de Sarmiento, porque creen que con eso castigan a los argentinos. Y cada vez que lo tiran a Sarmiento, algunos sonreímos, porque decimos, lo están refrescando y después lo sacan al San Juanino otra vez. Bueno, lo cierto es que la educación pública no empezó en la universidad, dijo el presidente de la República. Empezó cuando, en el siglo XIX, liberales de la mejor cepa, como Sarmiento o Alberdi, dijo Fernández, propusieron que todos los chicos en la Argentina tuvieran un lugar donde aprender y maestras que los eduquen. Eran muy liberales, pero entendían la importancia de la educación y no la dejaron en manos privadas, la asumieron como parte de la responsabilidad del Estado. Y acá viene. Y hasta Sarmiento tuvo una idea maravillosa, y es de que todos los chicos vayan al colegio con un guardapolvo blanco y un delantal blanco para todas, que sean tratadas del mismo modo. Fueron las palabras de Alberto Fernández en una supuesta clase magistral ante miembros del CEPAL. No hay nadie que se lo diga. No sabe el presidente de la República que Sarmiento se murió mucho tiempo antes de que se decidiera el uso del guardapolvo blanco. Yo entiendo que él nació cuando nosotros estábamos en la calle luchando por la enseñanza laica. Estoy absolutamente seguro, pero yo no había nacido cuando San Martín cruzó la cordillera y me preocupé por averiguarlo. Y me parece que por el hecho de que nosotros lo hayamos elegido como el principal empleado público, no le da derecho a hablar de cualquier cosa y decir cualquier cosa sin ningún tipo de respaldo, porque nos pone a todos sus votantes en una situación muy particular, de creer que elegimos a alguien que no está completo en su información y en su formación. Y yo estoy seguro, repito, que él, que se educó con un padre que fue
padre, no padre natural, sino un padre de adopción, que fue el que lo crió y el que lo educó y que era un juez y que había sido senador radical. Estoy seguro que alguna vez lo habló de Irigoyen. Ahora, nunca se enteró que cuando él nacía nosotros estábamos discutiendo en las calles la enseñanza pública gratuita que le habían arrebatado en el 55. ¿Puede haber tal confusión? ¿O es cuestión de decir ocupo el espacio porque como soy el poder político puedo hablar de cualquier cosa y decir cualquier cosa? O hacer como aquel día que Menem sacó un discurso y dijo, perdón, me equivoqué de provincia, todo el mundo se rió, sacó otro discurso y confundió Santiago del Estero por el Chaco. Y entonces pasan las cosas, porque total, lo dice el presidente de la Nación. Lo que ocurre es que a algunos no les puede molestar, a algunos les puede parecer que no tiene importancia, y a nosotros en particular sí, porque nosotros estamos jugando el pellejo en la calle para defender la enseñanza gratuita y laica. Esa enseñanza laica a la que él hace referencia, que según él los liberales habían imaginado pensado, ni se les había ocurrido el tema de la enseñanza del Estado o no Estado a Sarmiento o Alberdi. Entonces, frente a estas cosas que nos ocurren todos los días, nos damos cuenta de que el asunto es hablar. Por eso cuando Perón dijo, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, le estaba mandando para los tiempos a toda la dirigencia política una enseñanza. No hablen de cualquier cosa y no hablen más, hagan. Porque hablaron de la vacuna y ahora hay que salir a explicar la vacuna. Hablaron de Vicentín y hubo que dar marcha atrás con Vicentín. Hablaron del impuesto a la riqueza y todavía están dando vuelta con el impuesto a la riqueza. No hablen más, hagan. Entonces, frente a decir y hacer, que nosotros le exigimos a él que haga, porque para eso lo pusimos allí, para eso le dimos el voto y la confianza, para que haga, no para que hable. Y nosotros que sí nos ganamos la vida hablando, tenemos la obligación de señalarlo, porque lo hacemos desde la intención de que le vaya bien, no de que le vaya mal. Pero él trabaja para que sea pasto de las fieras, y hoy todos los que piensan al revés se entretengan con esto que acaba de hacer en Chile. Y como hoy es uno de los 12 presidentes que va a tener la oportunidad de hablar a través de las redes, en la comunicación, con lo que es lo del foro de Davos. Van a hablar 12 presidentes solamente, entre ellos Xi Jinping de China, la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, por nombrar a los más conocidos, y Fernández tiene un sitial especial para eso. Yo espero que no cometa ningún tipo de error en el discurso o en la cosa que le diga a los empresarios del mundo que lo están escuchando. Porque este tipo de errores conceptuales nos llevan a darnos cuenta de lo difícil que es. Por eso decíamos ayer que el peronismo no se declamaba y le decíamos bienvenido, sino que se ejecutaba. Porque cuando él trata de hablar bien de Sarmiento y dice liberales de pura cepa, pero que pensaban, no pensaron nunca en la escuela a favor de la gente, y además la historia de Sarmiento, ¿para qué se la voy a contar si el revisionismo histórico ya la contó? Pero bueno, no importa, él puede pensar en Sarmiento como pensaban los de la Federación Universitaria de Buenos Aires, o de la FUA, o de FEMES, que levantaban a Sarmiento y nosotros con una alcancía le decíamos, puede colaborar para la laica en la calle, y cada vez que le poníamos la foto de Sarmiento agachábamos la cabeza, y encima venían los otros con la cintita verde, que era de la enseñanza libre, por la otra vereda, haciendo el mismo trabajo. Terminó muy mal, Fernández. Hubo muertos entre estudiantes. Terminó muy mal, presidente. Hubo colegios tomados durante 9 meses. Terminó muy mal. Salieron chicas embarazadas de los colegios tomados. No fue un momento fácil. Es cierto, él estaba naciendo, porque nació en el 59. Pero yo no había nacido cuando el 17 de octubre, o estaba en las mismas condiciones que Fernández para la laica, y nos preocupamos por intentar saber quién eran aquellos cabecitas que pusieron las patas en la fuente. ¿Y sabe una cosa, presidente? Descubrimos que era pueblo, que no eran cabecitas y que no eran patas, que tenían piernas. Se trata de averiguar un poco más antes de hablar.